Buen día, amados. ¿Cómo están? Esa es una pregunta un poco tonta, ¿no? Hacerla en este lugar es un poco tonta esa pregunta, ¿no? Porque, como escuchaba aquel miércoles, creo, escuchar decir que este es el mejor lugar, el lugar más seguro que hay. Nunca en una iglesia alguien ha muerto, o al menos el porcentaje de eso no se da, ¿no? En una iglesia. No. Este es el mejor lugar. Amén. Y gloria a Dios, ya estamos en el 2024. ¿Ah? Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y no tenemos que perder la vista de esta convicción de la fidelidad de Dios. No tenemos que sacar nuestros ojos de esta verdad de Dios, que Dios es fiel. Y si Dios ha sido fiel el 2023, ¿qué creen que va a ser este 2024? Dios seguirá siendo fiel. ¿Amén? A ver, no sé, pero me siento raro. No sé si soy yo o es el sonido. Está un poquito raro. ¿Está bien? ¿Sí? A ver si por ahí nos ayudan porque siento como que, no sé. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Bien, para los cristianos, los hijos de Dios, debería ser cada año un año mejor. ¿Amén? Debe ser un año de crecimiento, un año de madurez, de mayor gloria, de bendición. Y con esto no estoy diciendo que usted no va a enfrentar situaciones, no va a enfrentar situaciones difíciles. Oh, seguro que lo va a enfrentar, así como lo enfrentó el 2023. ¿Sí o no? Lo vamos a enfrentar de repente situaciones más complicadas, más difíciles. Oh, gracias, hermano, por el ánimo, dirá usted. Pero, ¿qué dice la palabra? Jesús dijo, en el mundo, ¿qué íbamos a tener en el mundo? Entonces no nos sorprendamos. En el mundo vamos a tener aflicción. Así lo dijo Jesús. Ahora, pero Él no se quedó ahí. Jesús no dijo, en el mundo van a tener aflicción. Y se quedó ahí. Sino que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero... ¿Qué dice? Díganlo conmigo. ¿Qué dice? Confiad. Confiad. A ver conmigo, digan conmigo, confiad. Confiad. Eso es lo que nos dice, Señor Jesús. Confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces no nos quedemos simplemente con esa primera parte de que en el mundo vamos a tener aflicciones, sino que hay que continuar lo que Jesús dice. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. Confiar que Él ha vencido el mundo. Amén. Ahora, fíjense que Jesús no dice, yo voy a vencer el mundo. O estoy pensando vencer al mundo. O oren para yo vencer al mundo. No, Él hace una afirmación convincente. Él dice, yo he vencido al mundo. Como un hecho. Amén. Es un hecho. Él ha vencido el mundo. Ahora, el mundo tiene sus planes. El mundo tiene sus planes. Hay muchos intereses a nivel global. Hay muchas agendas, muchas élites pugnando por tener el control de este mundo. Pero hermanos, Dios tiene su agenda. Y esa agenda es la que va a prevalecer. Él ha vencido el mundo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es confiar, tener fe en esa verdad, en esa afirmación del Señor Jesús. Él ha vencido el mundo. Ahora usted dirá, sí, hermano, Él ha vencido el mundo, pero yo no. Sí, estoy seguro que mientras estoy hablando esto, ustedes están pensando, sí, ni sabe el hermano lo que está pasando, lo que he pasado. Muy bonito, pero, hermano, o crees lo que tú te dices, o crees lo que Dios dice. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, del 4 al 5. ¿Están ahí? Y dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La pregunta aquí que podríamos hacernos en esta mañana,
¿Quiénes han nacido de Dios? Levanten su mano. Hermano, si usted ha nacido de Dios, entonces usted ha vencido al mundo. Hermano, pero no hay pero que valga. Usted ha vencido al mundo. Usted tiene la ADN del vencedor, del campeón. Usted lo tiene. ¿Por qué? Porque usted ha nacido de Dios. Y la Biblia dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Fe en qué? En que Él venció al mundo. ¿Fe en qué? Luego prosigue el versículo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces usted es un vencedor si usted ha nacido de nuevo, si usted ha nacido de Dios y cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces usted es un vencedor. Amén. Ahora, el día miércoles, el hermano Segundo ministró un tema interesante. Y ahí tocó la historia de Mateo 16, 15, 8. Ahora, ¿por qué estoy yendo a este pasaje de Mateo 16, 15, 8? Porque aquí vamos a encontrar a un hombre, ya no Jesús, sino a un hombre, Pedro, que venció al mundo. Si nosotros podemos hacer un recuento de los hombres más influyentes de la iglesia del Nuevo Testamento, neotestamentario como le llaman, no, es Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Y Pedro es uno de los hombres que venció al mundo. Terminó su carrera con fidelidad. A pesar de sus errores y sus fallas, Pedro fue un hombre que venció. Miren lo que dice en Mateo 16, capítulo 15, versículo 18. Y esta es la historia cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién decéis que soy yo? ¿Quién decéis que soy yo? Les pregunta, ¿quién soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la primera persona que hace esta confesión, que hace esta revelación que el Padre le dio a Pedro. La primera persona, el que dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién dice que vence al mundo? Todo el que cree que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Ahora, Pedro era candidato. Era un candidato para vencer al mundo. ¿Por qué? Porque él estaba declarando, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, Mateo 26, capítulos después, encontramos a Pedro negando a Jesús. Él había dicho capítulos antes, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenía esa revelación de parte del Padre. Pero capítulos más adelante, el capítulo 26, él está negando a Jesús. No una vez, sino 3 veces. 3 veces. ¿Qué le pasó a Pedrito? ¿Qué le pasó a Pedro? Pues que Pedro le falló al Señor. Pero le falló, pero no se fue y se ahorcó como Judas lo hizo. Pedro dice que las Escrituras dice en Mateo 26, el versículo 75, luego que había negado Pedro a Jesús, dice, entonces se acordó Pedro de las palabras que Jesús le había dicho. Se acordó Pedro de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. Pedro había declarado que era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego lo niega 3 veces. Pero Pedro no se queda ahí, sino que se arrepiente porque llora amargamente. Y como vamos a ver en las Escrituras, Pedro no se aparta de Dios, sino que
Jesús restaura a Pedro. Amén. Restaura a Pedro. Ahora, termina su carrera el apóstol Pedro en victoria, cumpliendo la palabra que dice que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, este es el que vence. Y Pedro es un vencedor. ¿Por qué? Porque él creyó, se cumplió la palabra en él. Si él creyó que Cristo es el Hijo del Dios viviente, él mantuvo su vida, su fidelidad hasta su muerte en victoria. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Ahora, si tú has nacido Dios y crees que Jesús es el Hijo de Dios, eres un vencedor. Amén. Tan igual como Pedro. Sí, tuvo sus fracasos, tuvo sus errores. Él creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Él creyó, él dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fracasó, falló, se equivocó, pero no se quedó ahí. Dios lo restituyó y él fue un campeón hasta los últimos días de su vida. Pedro, y tú también lo eres si has creído en Jesús como el Hijo de Dios. Si la cabeza ha vencido, el cuerpo ha vencido. Amén. Esta es nuestra victoria, nuestra fe. Por eso podemos decir, hermanos, con certeza, este 2023, que fue un año de bendición. Amén. Fue un año de bendición, pero este 2024 lo será también. Porque tenemos un Dios fiel, porque su palabra no cambia, porque sus promesas no cambian, porque sus planes no cambian. Dios es fiel. Amén. Quiero que vayamos a Isaías 41, versículo 10. 41, versículo 10. Este es un pasaje que nos ha ayudado mucho personalmente en nuestra vida. En tiempo de pandemia realmente fue de mucha bendición y creo que es un pasaje que a muchos nos ayuda y nos sigue ayudando. Isaías 41, 10. Y dices la palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, cada vez que enfrentamos un nuevo año, vienen muchas preguntas. Hay muchas nuevas incógnitas, muchas dudas, muchos temores a lo desconocido. Pero la palabra de Dios nos dice que no temamos. Que no temamos, que no tenemos que tener temor este 2024. Hay muchas cosas, ahora que tenemos esa facilidad de las redes sociales, bombardean un montón de cosas realmente. Y tenemos que tener cuidado para prestar oídos correctamente a la palabra y no a toda la información que están bombardeadas las redes sociales. Por eso esta palabra es muy importante para nosotros en esta mañana. No, Dios nos dice, no temas. No temas. Hijo, este 2024 no temas. Ahora, ¿por qué no debo temer? ¿Por qué no debo temer? ¿Saben? Una de las cosas que al hombre no le gusta es estar solo. Y por cierto, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios lo sabe. Por eso Él te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ahora, cuando mis hijas eran pequeñas, otra vez dirán por ahí mis hijas. No. Cuando mis hijas eran pequeñas y nos veníamos, ustedes saben que vivimos por Chacupe, ¿no? Y nos veníamos al centro, entonces, y una de ellas se quedaba, nosotros le decíamos, hijas, vamos a ir al centro. Y ellas nos respondían, ¿qué? ¿Me voy a quedar sola? Eran pequeñas. Ahora ya no, ahora dicen, váyanse más bien. ¿No? Pero sé que lo dicen porque ya conocen la palabra y tienen seguridad ellas. No, pero cuando eran pequeñas no les gustaba quedarse solas. No, como a todos. ¿Sí o no? Son escasos los que les gusta quedarse solos. Pero la mayoría nos gusta estar acompañados. Nos gusta tener a alguien a nuestro lado. Nuestro amigo, alguien, nuestra esposa, nuestros hijos, pero no nos gusta quedarnos solos. Por eso es que Dios, como nos conocen, le dicen, no temas, yo estoy contigo. Dios
Nuestro Dios que es fiel está con nosotros y lo va a estar, lo ha estado el 23, lo va a estar el 24, lo va a estar el 25 y si Jesús no viene va a seguir estando con nosotros todo el tiempo. Yo estoy contigo. Luego nos dice no desmayes. Otra versión dice no te desanimes, no te desalientes. Seguramente este 2024 habrá oportunidades para desalentarnos. ¿Sí o no? Habrá momentos que uno quiere tirar la toalla. Habrá momentos que uno, ya, no voy más. Pero Dios nos dice, no desmayes. Yo soy el que te esfuerzo. Yo te voy a dar las fortalezas. Por eso es que cada momento que nos sintamos de repente desfallecer, vayamos a la presencia de Dios. Él es nuestra fuerza. Él nos va a dar, Él nos ha dicho, yo te voy a fortalecer. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a levantar. Y luego continúa diciendo este pasaje, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, o te sostendré, como dice otra versión. Es interesante, es reconfortador escuchar de parte de Dios esta palabra de siempre. Siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Es reconfortable, amados. Porque los hombres, nosotros a veces cuando las personas nos fallan, tenemos a desecharlos, a cortarles su ayuda. Pero la naturaleza de Dios no es así. La naturaleza de Dios es siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia o con la mano victoriosa. No, es maravilloso. Por eso que el salmista en el capítulo 100, versículo 5, no vayan ahí, solamente apúntenlo, dice, porque Jehová es bueno y para siempre, digan para siempre, una vez más para siempre. Para siempre su misericordia. Amén. Entonces esto debe reconfortarnos, hermanos. Saber que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros a nuestro favor. Que Dios está para fortalecernos y para ayudarnos siempre. Así nos equivoquemos. Lo hizo con el apóstol Pedro. Y lo hará con cada uno de nosotros. Él es un Dios bueno. Él es un Dios fiel. Siempre ha hecho eso, nuestro Dios. Siempre ha hecho eso. De generación en generación, Dios ha hecho eso. Siempre ha sido un Dios fiel y siempre ha ayudado. Siempre ha socorrido a sus hijos. Este 2024 no será la diferencia, amados. Continuará siendo Dios fiel con nosotros. Y una de las historias maravillosas que siempre me sorprenden es la vida de Josué. La historia de Josué, ¿no? Este hombre lo llama, ¿no? Y conocemos por ese pasaje, ¿no? Que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Y saben que se cumple en la vida de Josué? Se cumple desde que lo llama hasta que termina. Un hombre realmente excelente y que tenemos que aprender mucho de él. Desde que lo llama hasta que termina. Ahora, no le digo que no tuvo problemas. Seguro que tuvo problemas, situaciones difíciles que enfrentar, gigantes que derrotar, muros. Pero Dios fue fiel con él. Fue fiel con él y cumplió esa palabra en la vida de Josué. Vamos entonces a Josué capítulo 1, versículo 10. Quiero que se centren ahí porque esto es lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Josué conmigo? Bueno, tiene que ver mucho contigo, amado hermano, contigo y conmigo, porque aquí encontramos principios de Dios, ¿no? Para nuestra vida. Estamos empezando un año nuevo. Amén. Entonces necesitamos, el pastor nos ministró el primer domingo del año. ¿Qué tenemos que hacer? Un balance del año 2023, ¿correcto? ¿Sí? Y hay que hacer correcciones. Hay que ajustar piezas. Hay cosas que si no hemos hecho el 2023, hay que hacerlo el 2024.
¿no? Ya tenemos el balance y ya sabemos negativo, positivo. Bueno, excelente, no hay problema. Ahora hay que ver. Tenemos que hacer este año 2024 un mejor año. Amén. Un mejor año. Entonces, Josué 1:10 empieza diciendo, Josué capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, habían pasado 40 años. 40 años el pueblo de Israel había estado vagando por el desierto. ¿Por qué había estado vagando por el desierto? Porque no confió en Dios. Recuerden la historia, él cogió a 12 discípulos, 12 espías, perdón. Moisés llamó a 2 espías y le dijo, vayan a la tierra y espíen esa tierra. Y 10 vinieron con el reporte, no se puede, imposible. Pero 2 dijeron sí. 2 dijeron sí. Entre esas 2 personas estaba Josué y Caleb. 40 años. Por esa incredulidad del pueblo, el pueblo vagó 40 años en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida. Pero, ¿qué es lo que pasó 40 años después? 40 años después, dice la palabra, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló ahí a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, digan, Jehová habló. Una vez más, Jehová habló. Ahora, lo primero que tenemos que hacer en este año es escuchar a Dios. Es escuchar a Dios. Tenemos que aprender a escuchar, porque cada vez que empezamos algo, como le digo, cada vez que empezamos algo, un año, un proyecto, tenemos que aprender a escuchar a Dios antes de introducirnos en lo que queremos hacer. Hay que aprender a escuchar a Dios. Y aquí Josué estaba escuchando porque dice la palabra que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, si Josué no lo hubiera hablado, simplemente Dios no hubiera continuado. Pero aquí vemos a Josué escuchando a Dios hablar. Y nosotros tenemos que en este año aprender a escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Dios siempre a través de su palabra nos habla. Nos habla a través de personas, pastores, ministros, siervos de Dios, también por las circunstancias de la vida. A veces cosas enfrentamos y tenemos que recapacitar por esas cosas que de repente no nos salen como nosotros querramos. Y a mí me ha pasado a veces estar en la cama, echado pensando en una situación, pero Dios también hablándote a través de esa situación. No simplemente los triunfos Dios utiliza para hablarnos, también las derrotas, también las fallas. Miren a Pedro. Jesús le dijo a él, le dijo a los discípulos, todos me van a abandonar, todos me van a fallar. Pero ¿qué dijo Pedro? No, yo no te voy a fallar. Todos te van a fallar, pero yo no, yo jamás, hasta mi vida daría por ti. Pero vemos después negando, fracasando. Pero qué bueno que Pedro no se quedó ahí. Dios lo restituyó. Dios nos habla a través del fracaso. También nos habla, hermanos. Por eso hay que aprender a escuchar a Dios. Este año tenemos que aprender a escuchar a Dios. Él quiere que sepas cada detalle. Él quiere que sepas lo que Él tiene preparado para ti. Pero no podrás escucharlo a menos que les des tiempo. Hermano, no tengo tiempo. Eso es mentira, hermano. Sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Tenemos que darle tiempo al Señor. Si hay algo que Dios te ha estado hablando este año 2023 y no lo hiciste, pide perdón al Señor. Cambia de actitud y con la ayuda del Espíritu Santo comienza a hacerlo. Empieza haciendo las cosas generales. Hay muchas direcciones de parte de Dios de forma general para la iglesia. A veces queremos lo específico, queremos hacer algo específico, pero Dios no se mueve así. Tú cumples las cosas generales y luego Dios es específico contigo. Tenemos que empezar a escuchar a Dios en las cosas generales que Dios tiene. Amén. Entonces, este año tenemos que aprender a escuchar a Dios. Cada mañana,
Cada día, no solamente cuando empezamos un nuevo año, sino todos los días de nuestra vida. Escucha a Dios. Escucha a Dios. Josué lo hizo para tomar la tierra prometida. Escucha a Dios para tomar las promesas que Dios ha preparado para ti este 2024. Amén. ¿Qué más le dijo a Josué? Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mi siervo Moisés ha muerto. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, Moisés para el pueblo de Israel hasta ahora es un referente. Por eso es que Dios no permitió que encontrasen el cuerpo de Moisés, porque si no los judíos lo adoraban. Pero Dios no se hace paltas o bolas, como dicen algunos. Mi siervo Moisés ha muerto. Moisés ha muerto, yo no. Eso que le estaba diciendo Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, yo no. Ahora Moisés representa el pasado. Representa el pasado, representa el viejo, representa el año 23 para nosotros. Hermanos, si no podemos ir hacia adelante arrastrando las cosas del pasado. Tenemos que hacer un alto ahí. Entierra el pasado. No vivas más del ayer. Prepárate para un año nuevo, un nuevo caminar. Deja de estar llorando por el ayer. Como dicen algunos, lo pasado, pasado está. Lo hecho, hecho está. No podemos llorar por leche derramada. Hay que seguir adelante. Mi siervo Moisés ha muerto. Todas las cosas que pasaron, todos los fracasos o los éxitos, aún también los éxitos, los aciertos, bueno, eso ya fue del pasado. Tienes que poner tu mirada hacia adelante. Mi siervo Moisés ha muerto. Debemos olvidar todo tiempo que nos causó tristeza. El año viejo está muerto. Deséchalo. Suéltalo. Hay personas que de repente te causaron daño este 2023. Te causaron mucho dolor. ¿Qué tienes que hacer? Perdónalos. Perdónalos. Ora por ellos y olvídalos. Olvida. Si tú guardas rencor y pasas con rencor, con odio este año 2024, te aseguro que vas a arruinar el año 2024. Lo vas a arruinar. Lo vas a arruinar. Por eso perdona, ora, bendices a aquellas personas. Entierra el pasado. Da la bienvenida con expectativa este año nuevo. Amén. Entonces, escucha a Dios, entierra el pasado, ¿no? Y es bíblico. Isaías 43, 18 y versículo 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y el apóstol Pablo también decía: olvidando de lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, me olvido del pasado, voy hacia adelante. Y esa debe ser nuestra actitud este año, hermanos. No podemos ir hacia el futuro arrastrando con las cosas del pasado. Nos van a jalar. Entierra el pasado. ¿Qué más le dice Dios a Josué? En el versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué? Levántate y comienza a andar. Levántate y comienza a hablar. En otras palabras le estaba diciendo, ¿sabe qué? Ponte manos a la obra. O en este caso, pon pies a la obra, no sé. Porque Dios le dice a Josué, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Ahora, ¿cómo podemos pisar estando echado? ¿Alguien ha pisado a alguien estando echado? La planta de los pies tienes que estar parado. Entonces por eso dice, levántate y comienza a andar este año.
Levántate y comienza a andar. ¿Sabe? El diablo va a tratar de paralizarte para que no avances, para que no recibas lo que Dios tiene para ti. Pero tú tienes que poner en acción lo que tú estás creyendo de parte de Dios. Si tú has creído por algo de Dios, sanidad, prosperidad, situaciones, tú tienes que hacer acciones correspondientes. Tienes que hacer acciones correspondientes. No te puedes paralizar y decir, imagínense si Josué hubiera dicho, sí, qué bueno, voy a agarrar la tierra, voy a tomar la tierra, excelente, voy a tomar la tierra. Y se quedaba ahí. Nunca lo hubiera hecho. Se hubiera muerto ahí. Pero él le hizo acciones correspondientes. Acciones correspondientes. Fíjense que el pueblo de Israel estaba, el río Jordán separaba al pueblo de Israel de la tierra prometida. Y el río Jordán era una de las barreras, ¿no? El pueblo filisteo incluso estaba tan convencido que no se preocuparon mucho ellos porque decían, primero tienen que vencer el río Jordán. Si no pasan por el río Jordán, están fritos. Entonces había una barrera. ¿Pero qué hizo Josué? Como lo vamos a ver más adelante, él manda a la arca delante porque esa fue la dirección de Dios. Y cuando ellos, el río Jordán todavía no se había abierto, pero cuando ellos ponen sus pies sobre el río Jordán se abre. ¿Pero qué tuvieron que hacer ellos? Acciones. Tuvieron que tomar decisiones. Jesús conocía esto y por eso es que cada vez que Jesús hacía milagros, por ejemplo, el hombre paralítico que los amigos lo bajaron por el techo, Jesús lo sanó, pero ¿qué le dijo Jesús a este hombre? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué lo mandó Jesús a este hombre? A hacer acciones correspondientes. Toma tu camilla y vete a tu casa. Cada vez que Jesús hacía un milagro siempre pedía una respuesta, una reacción de parte de aquellos que obtienen un milagro. A veces tenemos que hacer acciones correspondientes cuando no vemos nada y la mayoría de estos milagros todavía no se manifestaba, pero se manifestó cuando aquella persona que recibía el milagro hacía acciones correspondientes. Por eso Dios nos dice este año, levántate y comienza a andar. El mismo apóstol Pedro, ¿no? Cuando cura a este hombre que estaba en la puerta del templo de la Hermosa, Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Acciones correspondientes. Acciones correspondientes. Entonces, ¿qué vas a hacer este año? Levantarse y comenzar a andar. Acciones correspondientes. Si crees lo que Dios dice, hay que hacer acciones correspondientes. Amén. ¿Qué más le dice Dios a Josué? En versículo 4 de Josué 1 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Será vuestro territorio. ¿Sabe? Dios le dice a Josué, le da un panorama, todavía no había tomado la tierra prometida. Todavía estaban antes del río Jordán. Y Dios le dice a este hombre el panorama de la tierra prometida. ¿Saben? No habían tomado la tierra prometida, pero Dios está describiendo los límites, los linderos de la posesión del pueblo de Israel. Nosotros humanamente a veces tomamos posesión y luego hacemos los linderos. Pero Dios hace los linderos y luego toma posesión. Es maravilloso nuestro Dios. Es grande nuestro Dios. Como era grande este territorio. Y aquí vemos lo interesante de Josué. Porque Josué sabía que en ese territorio habían naciones muy poderosas, muy fortificadas, con un armamento superior. Es más, recuerden que el pueblo de Israel no tenía ejército en sí, bien establecido. En cambio, estas naciones sí. Sin embargo, Josué le creyó a Dios. Le creyó a Dios. No. ¿Qué nos quiere decir esta palabra?
cuando Dios te da un panorama y te dice, esto es tuyo. Josué podría haber dicho, ay, tan grande, imposible, pero no lo dijo. Y aquí hay otro punto que nosotros tenemos que saber en este año, lo que hemos estado cantando a Dios. No limites a Dios. No limites a Dios. Los límites son terrenales, son humanos. Dios no tiene límites. Esto es algo, escuchen, las limitaciones se levantan en la mente, no en el espíritu. Por eso es que mientras que cantábamos esta canción me gozaba, porque las limitaciones no se levantan en el espíritu, sino en la mente. La mente tiene límites, pero el espíritu no. El espíritu siempre sabe cómo pasar la barrera de lo imposible. Y si tú estás en el espíritu, entonces harás lo imposible imposible, porque el Espíritu Santo sabe cómo pasar por alto lo imposible. No limites a Dios. Él sabe qué hacer. Si de repente estás este año con muchas situaciones que parecen imposibles, hermanos, para Dios no hay nada imposible. No hay límites cuando estamos conectados al Espíritu, al Señor, a nuestro Dios. Amén. No limites a Dios este 2024, amados. Hay que estar expectantes. Dios es un Dios grande y grandes cosas se vienen para nosotros. Pero hermano, la situación dice que se va a poner peor. Pamplinas. Dios es nuestro Dios. Amén. De manera que no te conformes con un poquito de la bendición. Toma toda la bendición. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Promesas tienes de Dios. Amén. No limites a Dios. Punto 5. En Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora, fíjense, este es el pasaje por lo cual conocemos mucho a José. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios no le dice a Josué que nadie le iba a poder hacer frente porque él era muy guapo, o porque era muy fuerte, o porque era un guerrero muy audaz. No, Él le dice que nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Por eso nadie te va a poder hacer frente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer este año? Hay que vivir en la presencia de Dios. ¿Queremos que nadie nos haga frente este 2024? Hay que vivir en la presencia de Dios. Fíjense, Josué era servidor de Moisés, era la mano derecha de Moisés. Ahora, el pueblo no lo siguió porque él tenía esta posición, sino porque Dios estaba con él. Fíjense lo que dice Josué 1, versículos 16 y 17. Ahí nada más, un poco más adelante los versículos dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Recuerda, lo más importante de tu vida no es la posición, sino a quién tienes en tu vida. No es la posición que tienes, sino a quién tienes en tu vida. Si Dios está contigo, no tendrás que forzar a alguien para que te siga. La gente te va a seguir si tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Por eso vive en la presencia de Dios todos los días de tu vida. Moisés lo sabía. David lo sabía. Por eso él decía, una cosa he demandado. David decía, una cosa he demandado.
de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y la casa representaba la presencia de Dios. Por eso en Samuel también habla de David, ¿no? Y David dice que David tenía éxito porque el Señor estaba con él. Estaba con él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer este año 2024? Hay que estar en la presencia de Dios. Si tenemos la presencia de Dios, si estamos en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, hermanos, vamos a tener el éxito que Josué tuvo. Amén. ¿Qué más le dice Dios a Josué? Versículo 6. Son 100 puntos nada más. El calor es bravo. Bien. ¿Qué les dice el versículo 6? El versículo 6 dice, esfuérzate y sé, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Otra versión, la NBI, dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que te prometí. Herede la tierra que te prometía a tus antepasados. Amados, Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado promesas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le estaba diciendo a Josué? Sabes, párate en las promesas. Yo le prometí a tus antepasados que vas a tener esta tierra, pues te la voy a dar. Párate tú en esas promesas. Eso mismo Dios nos está diciendo este año. Párate en las promesas. Hay 366 promesas para nosotros. Párate en las promesas. Hay promesas de salvación, hay promesas de provisión, hay promesas de sanidad, hay promesas de protección, hay promesas de sabiduría. Todas las promesas que necesitamos. Estas promesas son como cheque de gerencia. Ya están firmadas por la sangre de Jesucristo. Y puedes tomar y ejecutarlas, tomarlas, bendecirte. Todas esas promesas, párate en las promesas de Dios. No importa lo que estás pasando. No importa lo que estás viendo. Recuerda, Dios es un Dios de lo imposible. Párate en las promesas de Dios. Versículo 7. Luego le dice Dios a Josué, solamente esfuérzate. Otra vez. En este capítulo vamos a encontrar muchas veces esas palabras de Dios. Solamente esfuérzate. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos tocan hacer a nosotros, hermanos. Hay cosas que nos tocan hacer. Como por ejemplo, todas las promesas de Dios ya están disponibles para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tomarlas. Eso es algo que nos toca a nosotros. Dios no va a venir a tomarlas por ti. Tú tienes que tomarlas. Amén. Y nuevamente el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabes lo que está diciendo Dios a Josué? Hey, vas a tomar la tierra prometida y habrá muchas cosas para que te distraigan. Pero tú enfócate. Enfócate, ni a derecha ni a la izquierda. Enfócate. No te distraigas, Josué. Haz exactamente como yo te he dicho. No te distraigas. Y eso es también para nosotros. No hay que distraernos, hermanos. No te distraigas. Hermanos, vivimos en un mundo donde hay mucha distracción. Y no estoy en contra de las distracciones. Todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Y todo tiene su lugar y sus prioridades. No estoy hablando de eso. Hermanos, a veces las distracciones son tan sutiles. Sin querer, queriendo, como dice el chavo, ya estás metido en esas cosas. Tú no te das cuenta. La Biblia dice que las pequeñas zorras son las que dañan nuestro viñedo. No te distraigas este 2024. Hay distracciones que pueden ser fatales. El 18 de noviembre del 2022, y ustedes conocen esa historia porque aquí fue donde sucedió eso. 3 bomberos aeronáuticos murieron en el aeropuerto internacional. ¿Sí supieron de esa noticia? ¿No?
Murieron estos 3 bomberos a causa de una distracción. A causa de una distracción de los controladores en la torre. Un video difundido un año después de este accidente cuenta que los controladores estaban durmiendo y que no coordinaron entre ellos que iba a haber un simulacro. A consecuencia de ello, 3 personas murieron debido a que el vehículo donde iban impactó o estrelló con un avión que despegaba. Hermanos, las distracciones pueden ser fatales. Hay muchos cristianos distraídos por las vitrinas de este mundo. El mundo te presenta muchas cosas. Muchas cosas. Hay que ser sabios para poder desechar esas cosas. Cosas muy atractivas para ti. Piensas que eso es la voluntad de Dios para ti. Pero escucha a Dios. Escucha a Dios. ¿Es de Dios? ¿Es de Dios? No te distraigas. No nos distraigamos este 2024. Luego dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, versículo conocido, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tienes que hacer este año 2024, hermanos? Habla. Habla. Habla la palabra. Que no se aparte de tu boca la palabra de Dios. Otra versión dice, no te canses de hablar la palabra de Dios. Recita siempre la palabra de Dios. Nunca dejes de leer la palabra de Dios. Un hermano decía, cuando tú lees la palabra de Dios y estás solo, léela en voz alta, porque la fe viene por el oír. A veces hemos agarrado costumbre de leerla en la mente. Agarramos las escrituras y en la mente. Pero este consejo de un varón de Dios dijo, cuando leas en tu casa, léala en voz alta, para que entre por los oídos, porque la fe viene por el oír. Entonces estudia, lee la palabra de Dios, habla la palabra de Dios este año 2024. ¿Qué más? Le dice Dios a José, guarda, para que guardes, dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. Guarda la palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Atesorarla. Yo sé que ustedes tienen cosas preciosas para usted, valiosas. Y no lo dejan por cualquier lado. ¿Sí o no? Cuando es algo valioso para usted, usted lo pone en un lugar seguro. Y continuamente va a ver si de repente está ahí o alguien lo ha jalado. Porque es precioso para usted. Usted guarde la palabra. Es lo más precioso que tenemos. Guarda la palabra. Otra versión dice, estudia. Murmúralo. Aquí, háblalo en voz baja. Porque a veces estamos en el trabajo. A veces estamos en el combi. ¿Y qué tenemos que hacer? Meditar la palabra de Dios. Meditar, hablar en voz baja. ¿Para qué? Para que esa palabra se grabe en nuestra mente y luego baje a nuestro corazón. ¿Dónde guardamos la palabra? En la mente no. Yo soy malo para guardar en la mente. En el corazón se guarda la palabra. Por eso el meditar es importante. Guarda la palabra. Entonces habla la palabra, guarda la palabra y por último dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Practica, digan practica. Hay que practicar, ser un hacedor de la palabra. Nada, absolutamente nada sirve si usted escucha y no practica lo que escucha. Usted aquí puede decir gloria a Dios, aleluya, excelente palabra. Pero si usted no practica lo que ha escuchado, no le sirve de nada. Pólvora en gallinazo, como decimos. Tiene que practicar la palabra. Cuenta la historia que Jesús estaba haciendo milagros cuando una mujer salió entre la multitud y dijo,
Que Dios bendiga a tu madre y el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Esta mujer gritó así. Está haciendo milagro Jesús. Pero Jesús le dice, pero aún más bendita es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Aún esa persona es más bendita o más bienaventurada o doblemente feliz. ¿Quieres este año 2024 ser feliz? Pon en práctica la palabra. Buscamos felicidad en todo lado, ¿verdad? Y está tan clara la palabra de Dios cuando nos dice que la felicidad se encuentra en practicar la palabra de Dios. Honra palabra este año nuevo, no limites a Dios. Léela, escúchala, grábala en tu corazón. No tomes decisiones personales, familiares o ministeriales sin antes ir a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más le dice? Versículo 9. Ya termino. Versículo 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Nuevamente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas. Y esta es la palabra que Dios le está diciendo a Josué. No temas. Una de las armas más poderosas que usa el enemigo en contra del creyente es el temor. Y lo usa el temor para paralizarte. El temor detiene tu marcha hacia el destino que Dios ha trazado para ti. No temas. No temas. El cristiano que conoce la palabra de Dios no se deja dominar ni paralizar por las adversidades de la vida. Porque sabe que son temporales. Y porque sabe que tiene un Dios grande y poderoso, mayor que toda adversidad. No temas. No temas. Había una historia, un famoso domador de circo, un famoso domador de leones. En una ocasión, este domador de leones, en medio de sus presentaciones, con los leones y con sus látigos, se fue la luz. Se cortó el fluido eléctrico del circo. Por espacio de 2 minutos, el circo quedó en oscuridad. Y la gente preocupada por el domador, luego prendió la luz y vieron que el domador estaba bien y los leones tranquilos. Cuando salió el domador de la jaula, los reporteros, los periodistas se acercaron a él para decirle cómo se había sentido en la oscuridad. ¿Cómo se había sentido en la oscuridad? Él dijo, cuando se fue la luz sentí miedo, porque no podía ver a los leones. Y ellos preguntaron, ¿cómo venció el miedo? Él les dijo muy fácil, aunque sentí miedo porque no podía ver a los leones y ellos sí me veían a mí, es que así seguí, dice, comencé a dar latigazos, fuertes latigazos, para que ellos pensaran que yo los veía y que yo tenía el control. Hermanos, tal vez este año pases por momentos de oscuridad. Tal vez no puedas ver, pero tú sigue dando latigazos de fe. Para que sepa el diablo que tú tienes el control. Sigue creyendo en la fidelidad de Dios. No temas. No temas. Amén. Punto último. Versículo 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dios le había dicho, te voy a dar esta tierra. ¿Y qué es lo que hace Josué? Acciones correspondientes. Va, llama a los oficiales y dice, vayan por todo el pueblo, pasen por todo el pueblo y díganle que se preparen. En 3 días vamos a tomar lo que Dios nos ha dicho. Acciones correspondientes. Vamos a tomar lo que Dios nos ha dicho.
Vamos a disfrutar lo que Dios nos ha dicho. Vamos a disfrutar cada promesa de Dios. Este 2024 prepárate para ver y disfrutar la victoria, tu victoria, que Jesús ganó para ti. Este domingo, el primer domingo, el pastor ministró acerca de la historia del rico y Lázaro. No. El mendigo que, aunque tenía un correcto para con Dios, y lo sabemos porque fue al seno de Abraham, como explicó el pastor, vivió en esta tierra enfermo y hambriento, mendigando. Enfermo y mendigando. Y el pastor nos decía, y es verdad, hay muchos cristianos que hay muchos cristianos como este mendigo, que paran enfermo y mendigando. Representa a esos cristianos que no disfrutan de la herencia y las promesas de Dios para su vida. Pero hoy quiero compartir rápidamente otro hombre que está en el Nuevo Testamento también, que es una historia de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 15, versículos 25 y 32. Es una historia conocida. Es la historia del hijo pródigo. Y aquí encontramos un hombre parecido también a este mendigo, que nunca disfruta de lo que Dios nos ha preparado. Miren lo que dice el versículo 25. Recuerden, el hijo pródigo había vuelto a casa. Su padre le había dado calzado, anillos y vestidos, y había mandado a preparar un becerro gordo. Dice la Biblia que cuando vino el hijo mayor y que oyó la música y las danzas, dice que llamó a los criados y les preguntó, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué tanta fiesta? ¿Por qué tanta algarabía? ¿Qué es lo que está viendo ahí? El criado, yo me imagino contento, feliz, diciéndole, tu hermano ha vuelto, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, porque ha vuelto sano y bueno. Contento de repente el criado, pero el hijo mayor de repente con cara de palo. Dice la Biblia, entonces se enojó. A veces hay cristianos así que se enojan porque otros prosperan. Le da pica. Se molestan. Se enojó, este era hijo de Dios. Era hijo del Padre. El Padre aquí representa a Dios. Era hijo. Se enojó, dice. Y no quería entrar a la fiesta. No quería entrar a la fila para que él también sea bendecido. Hay cristianos que no les gusta, critican, hablan, pero no quieren ponerse en la fila para recibir lo que Dios ha preparado para ellos. Dios no hace sección de personas. Amén. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Dice que salió por tanto su padre. ¡Wow! Dios saliendo. Hermanos, es el Padre. Dice que salió y le rogaba que entrase. Le rogaba. Así es nuestro Padre. Así es nuestro Dios. Él nos ruega. Tomen cada promesa que yo les he dado. Todas las cosas que son mías son tuyas. Le rogaba. Y él dijo, este hijo mayor le dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este hombre no disfrutaba. Tantos años no disfrutaba lo que el padre tenía. El padre le dice esto, yo quiero que esto graben con ustedes esta palabra en esta mañana. El padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
todas mis cosas son tuyas. Hermanos, todas las cosas de Dios, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Él no se ha guardado nada para nosotros. Están disponibles para ti. Si no has tomado algo el 2023, el 2024 es la oportunidad de Dios. Él ruega que tú disfrutes lo que Él preparó para ti. Tú, naturalmente, nosotros como padres queremos que nuestros hijos disfruten. A veces damos a nuestros hijos cosas que ya cuando están mayores y ya se están yendo de la casa. Y nosotros como padres a veces pensamos, decimos, ¿cómo me hubiera gustado tener esto antes? Para poder dar a mis hijos y puedan disfrutar. Pero Dios los tiene para nosotros. Disfrutemos lo que Dios tiene para nosotros. Jesús dijo, y el pastor muchas veces nos dice esta palabra. Jesús dijo, yo no he venido para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Yo he venido para que tengan vida eterna. ¿Qué es tener? Es disfrutar la vida eterna. Una vida en abundancia. Esa es la palabra de Dios. Siempre recordando que todos tienen un orden. Amén. Entonces, por lo tanto, hermanos, disfruta la herencia. Ve estos pasos que hemos hecho. Ponlo por obra. Y disfrute este año 2024. Amén.